Saludo a todos y todas. A continuación vamos a resolver un problema sobre el segundo teorema de Papuguldinos, que dice que el volumen de un cuerpo de revolución es igual al área generatriz multiplicada por la distancia recorrida por el centroide. Es decir, el volumen es igual a 2pi por y barra por el área. Ese sería el segundo teorema de Papuguldino. El problema que vamos a resolver dice que el escudete, una placa decorativa colocada sobre la parte de tubería que sale de una pared, fue modelada en latón como indica la figura. Si la densidad de latón es de 8.470 kilogramos por metro cúbico, determine la masa del escudete. Para encontrar nosotros la masa del escudete necesitamos el volumen, porque sabemos que densidad es igual a masa sobre volumen. De ahí despejaríamos nosotros la masa. Aquí dan pues el escudete, también dan una vista lateral del escudete, que sería eso, y nosotros debemos de identificar qué región vamos a rotar alrededor, en este caso sería del eje horizontal, para generar ese volumen. Y la región que debemos de rotar tendría que ser esa, la que se marcó ahí. Esa es la que vamos a rotar. Tomando la parte superior de la vista lateral y ampliándola, nosotros tendríamos esta figura, que sería esa figura, sería la parte superior de la vista lateral del escudete. De esto nosotros podemos encontrar algunos datos. Por ejemplo, podemos encontrar la altura de ese triángulo, que es 37.5, que en este caso sería la mitad de 75. También podemos calcular esta otra, que sería la mitad de 25, que es 12.5. Esta distancia no la conocemos, pero sí la podemos encontrar. Tampoco esta no la conocemos y la vamos a necesitar. Y L2 tampoco la conocemos. Otra información que conocemos sería que dice que es 26 grados. También conocemos, bueno, esto no lo conocemos, el phi, ni el 2 alfa, que ya lo vamos a marcar, y eso sí, también lo conocemos. Entonces, esa información la tenemos y podemos encontrar la que está con variable ahí. La vamos a encontrar. Y para definir la región que vamos a rotar, tenemos que descomponer esa región que tenemos ahí. Ya vamos a ver eso, qué región o cómo vamos a encontrar exactamente la región que debemos de rotar. La región que vamos a rotar la vamos a encontrar de la siguiente manera. O sea, es decir, vamos a este elemento que tengo aquí, vamos a cambiar aquí de color para que se note. Vamos a definir que este sería un componente. Todo este triángulo que tenemos aquí, este triángulo le vamos a quitar este elemento que está aquí. Esto sería, digamos que el primero le vamos a poner, el primero sería el elemento 1, se lo vamos a dejar marcado de una vez. Esto sería 1, ese rojo que se marcó. El componente 2, vamos a cambiar aquí de color. El componente 2 tendría que ser este de aquí. Este sería nuestro componente número 2, que lo vamos a poner aquí. Componente 2. El componente 3 vamos a definirlo como este otro rectángulo, que es triángulo rectángulo, que sería este de aquí. Componente, sería nuestro componente número 3. Y el componente número 4 vamos a tomarlo como este de aquí. Este sería componente 4. Si nosotros al triángulo rojo le quitamos
el sector circular morado, el triángulo rectángulo verde y el rectángulo azul, lo que nos va a quedar a nosotros al final tendría que ser únicamente esta región de aquí, que es la que debemos o necesitamos rotar alrededor de este eje para poder generar el volumen del escudete. Luego nosotros vamos, bueno, este es el ángulo phi, este de aquí. 2 alfa sería este de aquí. Vamos a calcularlos para tenerlos porque los vamos a necesitar posteriormente. Entonces los vamos a calcular pues de la siguiente manera. Si nos fijamos, L1 sería la base del triángulo verde y la hipotenusa de ese triángulo verde tiene 75 milímetros. Entonces la hipotenusa al cuadrado, que sería 75 al cuadrado, más 12.5, que es uno de los lados, al cuadrado, más L1 al cuadrado, eso sería igual a la hipotenusa al cuadrado. Entonces al despejar L1 nosotros tendríamos ahí de que L1 va a ser igual, L1 tendríamos que es igual, lo vamos a anotar aquí, L1 sería igual a la raíz cuadrada de 75 al cuadrado más menos sería aquí porque estamos aplicando el teorema de Pitágoras, sería menos 12.5 al cuadrado. Entonces L1 va a ser igual a 73, al hacer el cálculo, 73.9510 milímetros. Ya tenemos nosotros L1. Ahora para encontrar L2, L2 sería la base del triángulo rojo que tenemos ahí. Tenemos el ángulo del triángulo rojo que es 26 grados. Podemos nosotros aprovechar el ángulo para poder encontrar L2. Y podemos ver ahí que tangente de 26 grados es igual a 37.5, que es el lado opuesto. 37.5 dividido entre L2, que es lo que queremos buscar. Entonces, al despejar L2, L2 va a ser igual a 37.5 dividido 37.5 dividido entre tangente de 26 grados. Entonces, L2 va a ser igual a 76.88, 64, 88, 64, y esto sería milímetros. Entonces ya tenemos ahí L2. Para encontrar A, el valor de A, nosotros podemos ver ahí que A es igual, A tendría que ser igual a L2, ahí lo podemos ver, menos L1. Entonces A va a ser igual L2, que es 76.88, 64 menos 73.9510. Entonces A es igual a aproximadamente 2.9354 milímetros. Entonces ya tenemos nosotros L1, tenemos L1, lo voy a marcar aquí, sería nuestro L1. Nuestro L2, tenemos A, que sería este de aquí. Ya tenemos las cotas de esos lados. Ahora vamos a encontrar el valor de phi que tenemos ahí. Phi sería igual, bueno, para encontrar phi podemos aplicar la razón seno. Voy a decir que seno de phi sería igual al lado opuesto sobre la hipotenusa.
y phi tiene como opuesto 12.5, entonces sería 12.5 dividido entre la hipotenusa, que es 75, que es el radio, 75. Entonces phi va a ser igual a arcoseno de 12.5 sobre 75. Entonces phi es igual a 9.5941 grados. Ahí tenemos nosotros el valor de phi. Lo voy a marcar aquí, que lo vamos a necesitar. Ahora vamos a encontrar el valor de alfa que aparece ahí, 2 alfa. Entonces 2 alfa va a ser igual a 26 grados que tenemos, que es el total, menos phi. 26 grados menos ese valor que acabamos de encontrar, que es phi, que sería 9.5941 grados. Si queremos encontrar nosotros solo alfa, entonces vamos a decir que alfa va a ser igual a 26 grados menos 9.5941 grados sobre 2. Entonces alfa sería igual a 8.2030 grados. 8.2030 grados, eso sería alfa. Eso sería en grados, pero también lo vamos a necesitar nosotros en radianes. En radianes, pues eso es equivalente o es igual a tener 0.143168 radianes. Ahí tenemos alfa en grados y en radianes. Lo vamos a dejar en grados y también en radianes porque lo vamos a necesitar. Luego lo que vamos a hacer pues es la descomposición. Vamos a descomponer nosotros cada uno de la región en diferentes regiones. Ya dijimos que la región 1, que es el triángulo mayor, le vamos a quitar el sector circular. Después le vamos a quitar el otro triángulo y por último pues el rectángulo. Nosotros ahí teníamos el dibujo. Entonces vamos a ver cómo vamos a ir quitando cada una de las regiones. El área de la región se obtiene de la siguiente manera. A la componente 1, que es esta de aquí, le vamos a quitar el sector semicircular, que sería la componente 2, y también le vamos a quitar este triángulo rectángulo, que es la componente 3, y le vamos a quitar este rectángulo, que sería la componente 4. Aquí pues esta longitud ya la tenemos nosotros, ya la calculamos. Nos había dado que L2, esto equivale a L2, era igual a 78.64 milímetros. Alfa también ya lo hemos encontrado, lo voy a anotar aquí. Alfa es igual en radianes 1.143168 radianes. Ya hemos calculado eso. Y L1 también, L1 que sería la distancia que hay desde aquí hasta aquí. Entonces L1 que también ya lo habíamos calculado, que es 73.9510. Esto pues es 75, ya lo tenemos. Y el valor de A, que es esto de aquí, nos había dado que A era igual a 2.9354, 9354 sería. Esa sería la cuota que nosotros tenemos. Entonces ahora pues vamos a aplicar el segundo teorema de Pappo-Guldino para resolverlo.
La expresión matemática del segundo teorema de Papu-Guldino es que el volumen, dice, es igual a 2pi por y barra por el área. O lo que es equivalente, que el volumen es igual a 2pi por la sumatoria de y barra por el área. Esa sería la expresión que nosotros vamos a utilizar. Entonces en el siguiente cuadrito nosotros vamos a ordenar la información, donde vamos a poner la componente, el área de esa componente, el y barra y el y barra por el área. Vamos a empezar con la componente número 1, que ya dijimos que vamos a tomar como componente 1 el triángulo rectángulo rojo que tenemos ahí. Entonces voy a poner aquí componente número 1, que ya sabemos pues que es ese triángulo rectángulo. Lo voy a dibujar aquí para hacer referencia. Y el área de un triángulo rectángulo nosotros sabemos que es base por altura entre 2. Entonces el área tendría que ser igual, la base que es 76, ahí lo tenemos nosotros, punto 88, 64, 88, 64 por la altura que es 37.5 dividido entre 2. Dividido entre 2. Entonces el área va a ser igual, al hacer la operación, nos daría 1441.62. Ese sería el área. Para el y barra tendría que ser y barra es igual a 1/3 de la altura. Ese sería el y barra para un triángulo rectángulo. Entonces el y barra en este caso sería igual a 1/3 de la base, que sería, 1/3 de la altura. Y la altura es 37.5. 37.5. Entonces el y barra sería igual a 12.5. 12.5. Ahí tenemos nosotros el y barra. Luego vamos a multiplicar el y barra por el área, y al hacer la multiplicación eso nos da 18.020.25. Esa sería la componente número 1. Ahora pues vamos a definir nosotros la siguiente componente, que sería la componente número 2. Y la componente número 2 es el sector semicircular que teníamos ahí, ¿verdad? Entonces el componente 2 es ese sector circular que aparece de morado. Lo vamos a dibujar aquí. Aproximadamente tendría que ser algo así. Este sería el sector circular. Entonces, para este caso el área de tabla dice que el área es igual a alfa por r al cuadrado. Entonces el área debería ser igual, va a ser negativa porque se la vamos a quitar, sería menos 0.144368, que sería el alfa por el r, que es 75 al cuadrado. Entonces el área será igual a menos 805.32. Ahora para el y barra de tablas, aquí podemos ver en la figura nosotros el y barra, que es equivalente al x barra, ahí está marcado, está de esa manera en las tablas. Entonces nosotros tenemos que adaptarla a la figura. El y barra debería ser, entonces, vamos a anotar aquí, y barra va a ser igual a 2 veces, y barra sería igual, vamos a anotar desde aquí, sería 805.32. El y barra sería igual a 2 veces, dice, 2 veces r seno de alfa entre 3 alfa.
Ese sería el Y barra, que es el que dan ahí. Ahí lo podemos ver nosotros en la figura. Pero nuestro Y barra no es eso, tendría que ser el seno. Hay que proyectarlo todavía verticalmente, ¿verdad? Porque es el Y barra que nosotros queremos. Entonces tendríamos que multiplicar por el seno de un alfa que tenemos ahí, está marcado en la figura que estamos viendo ahí, de alfa más phi, que sería el otro ángulo pequeño que tenemos ahí, para que nos quede cabal el Y barra que nosotros necesitamos. Entonces, en este caso, la coordenada en Y barra de eso nos quedaría, vamos a ver si nos cabe aquí, Y barra va a ser igual a 2 por el radio, que es 75, por el seno de, en grados tiene que ser aquí, 8.20, 30 grados, por el seno de alfa más phi. Ya teníamos alfa y teníamos phi, entonces la suma de esos dos nos da 17.7971 grados. Esto sería dividido la primera parte por 3 veces el ángulo en radianes, alfa, que sería 0.143168. Estos serían radianes. Entonces el Y barra nos quedaría a nosotros que es igual a 15.2303. Al multiplicar el Y barra por el área nos daría negativo y nos daría menos 12.265.2652. Ese sería para el componente 3. Vamos a analizar ahora el componente, este sería el componente 2. Vamos a analizar ahora la componente 3. El componente 3 es el que está marcado en verde y es un triángulo rectángulo. Entonces sería componente número 3 y es un triángulo rectángulo. Lo vamos a dibujar aquí, aproximadamente así. Sería el triángulo rectángulo. Ya sabemos nosotros que el área de un triángulo rectángulo, área es igual a base por altura entre 2. Nosotros ahí tenemos el triangulito verde, tenemos el área de la base ahí marcada. Entonces el área, como va a ser negativa, porque va a ser negativa porque se la vamos a quitar, sería menos 73, que es la base, 73.9510, base por la altura, que es 12.5 entre 12. Entonces el área va a ser igual, área sería igual a menos 462.1937. Ahí tenemos nosotros el área. El Y barra de tablas dice que el Y barra es igual a 1/3 de la altura. Entonces Y barra va a ser igual a 1/3. La altura de esa sería 12.5. Entonces el Y barra sería igual, Y barra va a ser igual a 4.1667. Si nosotros multiplicamos el Y barra por el área, vamos a obtener que el negativo tendría que ser 19.25.8.225. Eso sería. Luego tendríamos nosotros el último componente, que sería el rectángulo. El rectángulo es el cuarto componente y es el que está marcado en azul. Entonces lo vamos a dibujar aquí. Sería cuarto componente y sería más o menos un rectángulo. Así que ahí lo tenemos en celeste. Y el área de un rectángulo, el área sería igual a la base por la altura nada más.
Entonces el área va a ser igual, es negativa porque lo estamos restando. Tendría que ser la base, que en este caso es A, y ese sería 2.9354. 9354 por la altura, que es 12.5. 12.5. Entonces el área sería igual a menos 36.6925. Ese sería el área. El y barra pues está en su centro geométrico aquí, y tendríamos que el y barra estaría a la mitad de la altura. Y barra tendría que ser igual a 1/2 de h, y h aquí lo vemos nosotros, es 12.5. entonces y barra va a ser igual a 1/2 de 12.5. por lo tanto y barra es igual a 6.25. ahí tendríamos nosotros el y barra. Al hacer la multiplicación del y barra por el área, daría negativa, sería menos 229.3281. Entonces ahí tenemos todas las componentes. Ahora tenemos que encontrar nosotros la sumatoria de la y barra por el área. Vamos a encontrar, al hacer la suma, nos va a quedar que la sumatoria de la y barra por el área, eso es igual a 3.000, está positivo, 599.8342. Esa sería la sumatoria de la y barra por el área. Ahora vamos a aplicar ya el teorema, segundo teorema de Pappagouldinos, que dice, lo voy a volver a anotar aquí, que el volumen es igual a 2pi por la sumatoria de y barra por el área. Entonces el volumen sería igual a 2pi por y barra por el área, que ya lo tenemos, que nos dio 3.599.8342. Al hacer el cálculo nos da un volumen de 22.618.4253 milímetros al cubo, sería milímetros cúbicos. Lo vamos a pasar a metros por 1000 milímetros, 1000 milímetros, que equivale a 1 metro. Como está al cubo, vamos a elevar al cubo. Entonces sería al cubo, y eso nos va a dar igual a 22.6184 por 10 a la menos 6 metros. Estos serían ya metros. Sabemos nosotros, metros cúbicos serían. Sabemos nosotros que la densidad es igual a masa sobre volumen. Por lo tanto, la masa debería ser igual a la densidad por el volumen. Entonces la masa sería igual a la densidad, que ya la daba en el problema, que es 8.470 kilogramos sobre metros cúbicos. Eso lo vamos a multiplicar por el volumen, que ya lo tenemos ahí, que es 22.6184 por 10 a la menos 6 metros cúbicos. Metros cúbicos, aquí se va a cancelar metros cúbicos con metros cúbicos, y nos va a quedar que la masa del escudete va a ser igual a 0.1916 kilogramos, que si lo pasamos a gramos, solo tendríamos que correr el punto 3 cifras, ¿verdad? Entonces la masa va a ser igual a 191.6 gramos, y eso pues es lo que nos estaban pidiendo a nosotros. Nos estaban pidiendo que encontráramos la masa del escudete, y la masa del escudete sería esto
en gramos. Y ahí pues nosotros hemos finalizado con el problema. Ahí estaríamos pues finalizando ya el problema que es el segundo teorema de Papugildino que estamos aplicando.